¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectiva CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario digital Capital CDMX. Esta semana la coyuntura, la agenda, la marcó el tema de la violencia. Vimos en redes sociales imágenes de ciudadanos en Texcoco golpeando brutalmente a un delincuente quien intentaba asaltarlos, y al arrancarse la unidad, los usuarios terminaron linchando al delincuente, que se volvió tendencia en las redes sociales como el rata de la combi, y abrió un gran debate sobre la inseguridad que se nos viene. Por eso, los periodistas Alberto Cuenca, Ernesto Osorio y Arturo Páramo vamos a platicar sobre qué se nos viene. Creemos que en esta cuarentena ya permanente se avecina una nueva epidemia, que es la de la inseguridad. Y esto coincidió con que en la semana se presentó también el Observatorio Nacional de Seguridad. Hizo una presentación de la incidencia delictiva en la capital del país. Y la mala noticia es que se avecina a la Ciudad de México, o más bien la Ciudad de México está siendo acechada por secuestradores, por extorsionadores y también por el fenómeno de las adicciones, lo cual puede generar un efecto negativo y desastroso para los capitalinos. Ese es el tema de hoy. Alberto Cuenca tuvo la oportunidad de profundizar y hablar un poco más sobre estos temas con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, para perfilar qué es lo que se nos viene encima ahora que se reapertura en su totalidad la capital del país y se reactiva la economía. Vamos a escuchar a Francisco Rivas en la plática con Alberto Cuenca. Pues se nos vienen encima principalmente dos cosas. Por un lado, en la medida en la que una crisis económica se presenta en nuestro país, si volteamos a ver lo sucedido en pasado, hay un aumento generalizado de los delitos. Esta crisis no solo es una crisis que afecta a los ingresos, es decir, una parte proporcional de los ingresos, sino que afecta la estabilidad de una familia. No es lo mismo perder tu trabajo en un contexto en donde pues la economía está activa y entonces pues, tienes la esperanza de encontrar un trabajo, a perder tu trabajo en un contexto donde la economía se encuentra colapsada. Hoy una parte significativa de los que siguen teniendo un trabajo tienen afectaciones en partes proporcionales entre el 50-60% de sus ingresos. Entonces no solo hemos visto que muchas familias y muchas personas perdieron sus empleos, sino incluso los que no los han perdido están teniendo mucho menos ingresos. Pensemos solo al transporte público individual, los taxis o los sistemas, las plataformas que nos permiten tener uso de un transporte público individual, y vemos que hay un número menor de estos porque también les están retirando las concesiones, les están retirando los vehículos porque ya no salen para pagar. Si uno, se sube a uno de estos métodos de transporte que son por plataforma, te pueden decir a mitad del día que llevan 3 o 4 clientes apenas trabajando desde las 6, 7 de la mañana. Eso es desolador porque pues, finalmente los gastos en la vida siguen creciendo y las condiciones individuales pues no permiten enfrentar esos gastos. Entonces, por un lado, en un contexto de alto desempleo y de crisis económica, tienden a subir los robos, que son los delitos más fáciles de ejecutar: un robo a transeúnte, un robo en transporte público, un robo a negocio, un robo a casa habitación. Tiende a aumentar el consumo de sustancias enervantes, drogas y alcohol, lo que también, por un lado, permite que sucedan los delitos, pero por el otro lado también pone en riesgo a las familias. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay uso de sustancias que inhiben el control de una persona, es mucho más fácil que haya violencia familiar, violencia de género, violencia hacia las personas más vulnerables como son los niños y los adultos mayores. Entonces las condiciones son condiciones preocupantes porque finalmente acaban, puede que no aumenten algunos delitos, lo más probable es que sí aumenten los robos, que aumenten las extorsiones, que aumenten los secuestros. Pero aparte de eso, pues tenemos una situación donde va a aumentar el consumo de sustancias y va a aumentar las condiciones de violencia en el seno familiar.
¿Y este repunte de estos delitos se espera a los mismos indicadores prepandemia o los repuntes será incluso superior? Yo considero que pueden ser superiores porque al inicio de la pandemia ya había una crisis económica, pero no una crisis de esta envergadura. O sea, esta crisis económica es la más grave de la que el país tenga recuerdos en más de un siglo. Entonces, evidentemente, sí tendrá consecuencias muy adversas, porque también otro de los aspectos que se ha generado a partir de la pandemia son recortes presupuestales brutales en nuestras instituciones de seguridad y justicia. Y uno de los aspectos que más afecta la ocurrencia de los delitos es la impunidad. En la medida que hay impunidad, en esa medida hay crecimiento de los delitos. Entonces, de nuevo, tienes el aumento del delito por sí mismo, tienes aumento de condiciones relacionadas con la crisis económica y, por último, tienes también una menor capacidad del Estado para prevenir y enfrentar los delitos. Gracias a Francisco Rivas por plantearnos este panorama desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que cada trimestre están muy pendientes de la incidencia delictiva y ellos ya pueden prever el escenario que se viene a la Ciudad de México. Lo que más me preocupa es esta parte que señala de que vemos una debilidad del Estado. Hay una debilidad del Estado y eso se reflejó en el caso del Rata de la Combi. Vimos cómo, esto pasa en el Estado de México, pero se replica en la Ciudad de México, son zonas colindantes, es parte del Valle de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, los delitos se replican. Y es grave que vimos que en ningún momento aparece la policía para detener al delincuente, para evitar un linchamiento. Hay una omisión del Estado en el tema de seguridad, muy grave. Y eso es lo que nos ocupa. Vamos a escuchar ahora a Arturo Páramo, periodista que sigue al presidente de la República, tiene una visión nacional, visita muchos estados en las giras del presidente y vive y conoce muy bien la capital del país. Vamos a ver cuál es su perspectiva al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues sí, el tema de la inseguridad es uno de los temas más sentidos de la población, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y una vez que empezó esta etapa de confinamiento a finales de marzo, ya casi hace 5 meses, pues se pensaba que pues la gente ya no salía a la calle, por tanto se iban a reducir los índices de algunos de los delitos. Así sucedió. En realidad, delitos como el robo de auto, con violencia o sin violencia, el asalto a gente en transporte público, el asalto a mano armada de transeúntes o violento o no violento, todos estos delitos que tenían que ver con la movilidad de la población pues se redujeron. Sin embargo, en la Ciudad de México se ha vivido una etapa pues muy intensa de inseguridad desde hace algún tiempo, y pese a que hubo un cambio en el mando policíaco, ahora se cuestiona al anterior jefe de la policía. El actual fue pues víctima de un intento de asesinato, de un atentado en su contra, y esto pues nos dejaba siempre la sensación de que la inseguridad en la Ciudad de México pues no era lo que siempre hemos deseado. Durante algunos años se negó la existencia de crimen organizado, durante algunos años también se dijo que no había cárteles operando en la Ciudad de México, y también se busca siempre buscar alguna explicación que le quite responsabilidad a la autoridad sobre los delitos que están sucediendo. Y en la Ciudad de México pues simplemente es la mayor población del país concentrada en un solo lugar. La movilidad hace que pues los delitos vayan al alza y no haya una política clara de cómo hacer frente a esta situación, toda vez que siga habiendo mafias grandes o más pequeñas, pero todas las zonas de la ciudad siguen estando sometidas a estos grupos organizados, y también a delitos como extorsión, secuestros virtuales, etcétera, algo que hace que los capitalinos nos sintamos en una situación de inseguridad permanente, y esto pues por desgracia no ha habido gobierno que lo pueda solucionar con más o menos efectividad. La Ciudad de México, por ser la más grande del país, por ser el asiento de los grandes capitales y donde hay más gente que labora, pues evidentemente es la zona donde la inseguridad, los que se dedican al crimen, pues siempre van a tener tela de donde cortar. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva.
así lo creo. El fenómeno se replica en todo el país con sus matices. Hay estados donde la incidencia delictiva proviene de fondo por parte de grupos del crimen organizado que están asentados en esos estados, pero ya es un fenómeno que está asentado en la Ciudad de México, que desde hace muchos años se ocultó. Y más allá de que se haya ocultado en la narrativa, creo que sí había como una contención. Esos grupos operaban aquí en la Ciudad de México, sus negocios, era como la capital de los negocios del crimen organizado. Ahora ya se ve al crimen organizado ampliando la industria delictiva con delitos como el secuestro, con delitos como la extorsión. Ese es el fenómeno más grave y nuevo que se está observando. Vemos ya esta incidencia delictiva que viene con una perspectiva de aumento. Y recordemos que la capital en algunos años, sobre todo de 2006 a 2012, yo diría que hasta 2015, vivió una época de paz, donde prácticamente se desterró el secuestro, la extorsión, y se sentía así la Ciudad de México como un oasis, una pequeña isla en México donde había seguridad. Y parece que todo esto ya desapareció, se está perdiendo cada vez más. Pero ahora vamos a escuchar la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien nos tiene ya lista su participación. Te escuchamos, Ernesto Osorio. Hola Luis, ¿cómo estás? Amigos de Capital CDMX. Bueno, pues hay que, antes de responder a la pregunta, revisar un poco las cifras, las estadísticas que dio a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano sobre todo lo que sucedió con la inseguridad entre los meses de mayo y junio. Destaca este observatorio que durante junio algunos delitos crecieron entre el 11 y el 48%. Se dio a conocer la cifra de la incidencia delictiva también en lo que es el abuso sexual, que se elevó un 48% al pasar de 129 carpetas de investigación en junio a 192. En tanto, el robo a casa habitación creció 34%, ya que en mayo se reportaron 119 incidentes y la cifra pasó a 268 casos. También cabe señalar que la violencia familiar pasó de 1.550 denuncias a 1.980, un incremento de casi el 28%, y las violaciones y feminicidios crecieron un 20%, las lesiones 14% y el robo transeúnte en un 11%. Bueno, pues ante estos números hay que ser claros de que la estrategia en contra de la inseguridad doméstica, es decir, los delitos de bajo impacto, pues no está funcionando. Y es obvio porque la política que ha decidido implementar el jefe de la policía, Omar García Harfuch, pues ha sido atacar el gran crimen organizado, las bandas del crimen organizado en la capital, que creo que ahí sí es donde ha dado buenos resultados. Se ha disminuido el delito de narcomenudeo, ha disminuido también la violencia generada por los cárteles, pero no hay que perder de vista este tipo de delitos. Ahí creo que hace falta un poco más de atención y sobre todo después de haber visto lo que sucedió con unos ciudadanos cansados, hartos, enojados por lo que ha sucedido con eso de la pandemia, que reaccionaron ante el intento de robo de unos delincuentes, pues de la forma en que lo hicieron, en que casi matan a golpes a uno de los delincuentes que intentaron robarles. Creo que debe de poner un poco más de atención la jefa de gobierno y el jefe de la policía en ese tipo de delitos domésticos, que son los que más le pegan a la gente, y sobre todo ahora que se va a vivir en una nueva normalidad. Hay que recordar también que los delincuentes pues tampoco tuvieron muy buena suerte en esos días de pandemia y que ellos tendrán que salir a la calle también a buscar lo suyo. Así que creo que hay que poner un poco más de atención al delito doméstico y no dejar ni perder de vista los buenos resultados que han dado en el combate al crimen organizado por parte del jefe de la policía, Omar García Harfuch. Gracias, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, por tu perspectiva. Coincido plenamente en que estamos viendo un repunte de otros delitos como el feminicidio, que decimos, ¿qué está pasando ahí? Si tendría que reducirse quizá por el confinamiento o por una estrategia, pero vemos que no cede y lejos de ceder repunta. ¿Será que se están concentrando más en temas de crimen organizado y se están dejando de lado otros delitos? Eso es grave porque la estrategia tendría que ser integral y es lo que al parecer no encontramos. Pero vamos a escuchar a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien sigue a la jefa de gobierno, la sigue desde la campaña, antes de que asumiera el poder, sabe cuál era el plan que nos vendía, nos trataba de señalar que iba a actuar y ha visto también su ejercicio en el gobierno. Nos puede dar una perspectiva sobre qué está pasando. ¿Hay estrategia? ¿No hay estrategia?
dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Te escuchamos, Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Hablando del tema de seguridad, creo que aquí el asunto es que no se conoce una estrategia del gobierno de la ciudad pospandemia para atender un posible o un previsible incremento del crimen en la capital del país, con un repunte muy superior al que había prepandemia. No sabemos cuál sea la estrategia que va a seguir la jefa de gobierno, el secretario de Seguridad Ciudadana. Nos hablan de una investigación policial, de inteligencia para combatir al crimen, pero no tenemos conocimiento cómo harán para combatir, por ejemplo, el robo en sus distintas modalidades, el robo a transeúnte, el robo en el transporte público, a comercio, a casa habitación con o sin violencia, el robo de autos, el narcomenudeo, el feminicidio, ¿no? Que vemos que hay un crecimiento, ya lo alertó el Observatorio Nacional Ciudadano, y pues ahí la pregunta que se le ha hecho reiteradamente a la jefa de gobierno es ¿qué se va a hacer? Y ella ya lo dice, que se está trabajando en el plan, en el reforzamiento de la seguridad ciudadana, pero pues también ahí tenemos el problema de que los policías son el sector de entre los servidores públicos más afectados por el COVID-19, de más de 900 servidores públicos que se han contagiado, alrededor de 250 son policías, y de estos 66 han fallecido debido al coronavirus. Gracias, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Coincido en que no hay una estrategia de seguridad clara, franca. La jefa de gobierno ha cambiado a su gabinete de seguridad y no se ven los resultados, y ahora son más alarmantes los delitos que acechan a la capital del país. Vamos a esperar que haya un rumbo claro y que no empeoren las cosas, la situación, y se pueda brindar y dar seguridad a los capitalinos, que es lo que más necesitan. Hay un tema muy importante que señalaste, es de el feminicidio y los diversos tipos de robo que se pueden estar presentando en la capital del país, y se supone que este gobierno prometió iba a actuar con mucha inteligencia para desarticular a las bandas delictivas. Hemos visto que se les ha complicado, que no hay un rumbo claro y tampoco un acompañamiento de la Federación en materia de seguridad para irle cerrando el paso al crimen organizado, que es quien potencia la actividad delictiva en varias zonas de la capital del país. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿hacia dónde debe ir la estrategia de seguridad de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en un momento en el que entramos en una de las peores, no en una de las peores, sino yo creo que la peor crisis económica que ha vivido México, y también una crisis sanitaria que de alguna manera también tiene una repercusión muy fuerte en el estado de ánimo de las personas? Y como lo decía Ernesto Osorio, los delincuentes también se han visto afectados porque no ha habido actividad y tienen que salir a buscar cómo sobrevivir ante un Estado que no está garantizando condiciones de economía y de restauración del tejido social. Vaya panorama tan complejo. Aquí lo dejamos y vámonos a escuchar las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y le cedemos los micrófonos a Arturo Páramo, quien nos tiene el panorama nacional que puede y seguramente va a impactar en la capital del país. Te escuchamos, Arturo Páramo. Yo quiero poner en perspectiva de esta semana pues la discusión que va a haber seguramente en torno a este proyecto de el reacondicionar el bosque de Chapultepec, un proyecto que fue encargado al artista plástico Gabriel Orozco, que la verdad es que va a despertar muchísima polémica porque este domingo se dio a conocer el proyecto ya completo, y desaparece el jardín botánico. Algunas otras áreas serán afectadas de
del Bosque, otras dicen que se van a mejorar, no se va a anexar, siempre ha estado ahí la tercera sección, ahora se le va a dar otro carácter, se va a conectar con otra zona que está en la zona de Constituyentes allá por Santa Fe, algo que tiene una barrera física importante, en fin, seguramente el Bosque va a ser una discusión de esta semana y también, una vez más, el tema de la pandemia y de cómo se está asumiendo el control de ella o no de parte del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Coincido el tema de Chapultepec. Vaya polémica que va a generar y que ya lo está haciendo con los vecinos de Chapultepec, que siempre han sido muy defensores de las zonas ecológicas. Y aquí la incógnita será si Sheinbaum pasa a la historia como la mujer que más cemento le puso a la capital del país. Ya por ahí se le señalaba con el tema del segundo piso, y ahora un proyecto que ponga cemento en un área ecológica como Chapultepec será muy polémico. Estaremos muy atentos para revisarlo y seguramente analizándolo más adelante aquí en Perspectivas CDMX. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien ya nos tiene su perspectiva. Te escuchamos. Hay que estar atentos a lo que señalen las cifras de contagios y de muertes aquí en la capital, lamentablemente por la pandemia del coronavirus. Una semana más en el semáforo naranja, pero con esta decisión que tomó la jefa de gobierno de reabrir cines, parques, museos y restaurantes y cantinas, antros, pues veamos si no resulta contraproducente cuando, a pesar de que la ocupación hospitalaria ha reducido, pues eso no quiere decir necesariamente que hayan reducido los contagios y las muertes generadas por esta enfermedad. Creo que equivoca la estrategia de la jefa de gobierno al querer implementar apertura poco a poco y pues con las condiciones y los números que tenemos a la vista. Más de 50,000 muertos a nivel nacional y una parte importante de este porcentaje, un importante porcentaje pues es de capitalinos que han perdido la vida. Creo que no hay que perder de vista lo que vaya a suceder y también si es que el semáforo regresa la otra semana, ya la 2 de agosto, al semáforo rojo o estaríamos ya con un franco avance hacia el semáforo amarillo. Hay que estar pendientes de esto, creo que es la perspectiva que debemos de tener en cuenta para las siguientes. Gracias, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, por esta perspectiva. No hay que perder de vista el manejo de la epidemia, que, como dices, tiene un semáforo epidemiológico que vemos se mueve más por la presión económica que por los datos que se ofrecen de la crisis sanitaria. Más de 52,000 muertos ya en estos casi 5 meses de epidemia. La capital del país sigue siendo el epicentro con más de 9,000 decesos de capitalinos por el coronavirus y vemos esta reapertura donde cada vez hay menos participación cívica de las personas para ayudar a frenar el contagio con el uso del cubrebocas. Estaremos ahí muy pendientes. Ahora vámonos con Alberto Cuenca, que ya tiene lista su perspectiva CDMX. Te cedemos los micrófonos, Alberto. En la perspectiva semanal, lo interesante es ver cómo funcionará este plan que, aunque nos mantiene en semáforo naranja, permite, de acuerdo a las autoridades capitalinas, la reapertura de algunos establecimientos como los museos para este próximo martes y los cines ya también para el día 12 de agosto, incluso con la venta de alimentos como palomitas y demás botana que se suele vender en estos establecimientos, y también muy interesante la propuesta de que se pueden reabrir bares, cantinas, antros, salones de fiesta, pero solo en la modalidad de restaurantes, es decir, si cambian su giro al de restaurantes. Ahí son más de 1,040 los establecimientos de bares y cantinas que pueden virar al giro de restaurantes con un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. Esto, de acuerdo con la jefatura de gobierno, pues es para permitir una mayor reactivación económica y ver cómo se comporta en los siguientes días la situación de los hospitalizados de COVID, tanto en camas generales como de terapia intensiva. Pues de eso dependerá mantenernos una semana más, que sería la 8ª de forma consecutiva en semáforo naranja, pasar
Entonces, si bajaran los hospitalizados a semáforo amarillo, o si se incrementa el número de hospitalizados a un semáforo rojo, porque Claudia Sheinbaum ha dicho que si se observa un repunte en el comportamiento del COVID, podríamos regresar a semáforo rojo. Muchas gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Gracias a todos los que nos han escuchado. Esperemos que sea de utilidad esta perspectiva que les ofrecemos. Yo, para cerrar, coincido en que el tema de Chapultepec se va a volver escandaloso, polémico, y lo tendremos que revisar. Y también veremos si la jefa de gobierno nos manda ya al semáforo amarillo y amplía la reapertura, y qué impacto va a tener para la crisis sanitaria este regreso cada vez ya más masivo de personas a las calles de la capital del país. Esperemos que sea para bien, es necesario que ya se reactive la economía y estaremos muy atentos. Muchas gracias por habernos escuchado, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify, Capital CDMX. Los invitamos a que nos lean todos los días en el diario digital capital-cdmx.org, y también no se pierdan cada domingo el semanario digital que hacemos para ustedes. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube CDMX TV. Estamos por ahí conectados en líneas en todas las plataformas, y si les gusta, compartan y sigamos creciendo esta audiencia. Por ahí también tenemos un mensaje muy importante para toda nuestra audiencia y nuestra comunidad de una campaña de donación permanente que hemos puesto en marcha. Los invitamos a que puedan participar y nos ayuden a fortalecer el periodismo profesional. Nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos, no periódicas.